Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Es un gusto y un agradecimiento también para Dios que nos permite estar aquí en cada video semanal transmitiendo esta palabra y buscando que las personas que se encuentran confundidas puedan tener una postura, puedan buscar un lugar donde se predique sana doctrina y que realmente les edifique. Aquí, bueno, pues hay una situación que algunos pastores comentan, que a los elegidos no se les puede engañar como tal. Y bueno, pues la palabra dice que si fuese posible, pues aún se engañaría a los elegidos. En lo personal, yo no me siento digno de ser elegido, pero sí he tenido algunas veces seguido falsas doctrinas y no existe la duda que diga esto, no siento que sea la verdad, pero ahorita permítanme pasar la cita para comentarlo. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Si fuere posible, y bueno, estoy hablando desde mi experiencia. Si fuere posible, algunos pastores lo interpretan como que no es posible, pero desde mi experiencia, yo cuando estaba en algunas sectas, porque también en lo personal fui parte de una secta y sentí que pues así tenía que ser, quería ser como los líderes, y aún así sentía pues una espinita, algo que decía que no era correcto, que no estaba bien. Sentía como pues algo de enojo porque pues no era la forma correcta. Entonces, bueno, pues tal vez no, los elegidos no pueden ser engañados, pero bueno, pues pensando que sí soy elegido, a lo mejor seguía lo que decían estas personas, pero no estaba de acuerdo en hacerlo de esa manera. Bueno, pues como dije, hablo desde mi experiencia, pero lo importante es aquí buscar que las personas tengan esa pues esa capacidad de buscar, de localizar una iglesia de verdadera doctrina. Aquí no es necesariamente para que todos estemos escuchando. Esta es una forma de compartir la palabra, de predicar. No es una forma de crear una iglesia virtual o alguna de estas situaciones. Si Dios nos da ese permiso, si Dios nos guía, pues vamos a ir estructurando las cosas en los espacios. Pero bueno, lo importante es que las personas que son elegidas entren al 100% en la razón y salgan de este engaño en el que les quieren meter, porque, repito, si hablamos por ejemplo desde mi experiencia,
Yo hacía lo que decían estos falsos maestros, pero sentía que algo no estaba bien. Y si es una forma de no ser engañados, bueno, pues es respetable también. Hay elegidos que simplemente no entrarían a ninguno de estos caminos. Y bueno, pues en una parte todo lo que pasamos por esta pandemia fue lo que nos dirigió a muchos a la verdadera palabra de Dios, porque habemos personas que, como no queríamos congregarnos por la seguridad higiénica que esto supone, empezamos a buscar en diferentes lugares virtuales y bueno, pues encontramos la palabra correcta y que no estábamos sirviendo a Dios realmente, estábamos sirviendo a un Dios inventado por las personas. Pero bueno, vamos a comenzar a orar para ya irnos de lleno con esta palabra. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una semana más y un día más. Agradezco mucho por los hermanos que se encuentran aquí, por las personas que quieren conocer de tu palabra. Te pido que me des esa sabiduría para predicar de la manera correcta, de la manera indicada, que sea tu palabra y no sea algo que yo inventé, algo que sea producto de lo mío, que abras el entendimiento de las personas que están contactando este video y que busquen lugares donde realmente se predica esa palabra, si es que todavía no los han encontrado, la palabra verdadera, que te adoren en espíritu y en verdad y te busquen por quien eres y no por lo que puedes otorgar, como muchas personas que están con una fe equívoca en la que buscan las cosas antes que buscarte a ti. Enséñanos a buscarte a ti por ser tú el único Dios y por ser quien creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Muchas gracias por la vida de las personas que se encuentran conectadas. Dales el valor para predicar a su vez esta palabra tuya y la palabra que se encuentre realmente escrita y que hayas puesto ahí. No algo de los humanos, sino palabra tuya, el único Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, vámonos a Jeremías capítulo 27. Y vamos al versículo número 12. Este versículo número 12 nos va a contextualizar para lo que viene y para comentar pues una breve generalidad de lo que se estaba viviendo dentro de este tiempo. Es muy triste que cuando hablamos la palabra de Dios, las personas pues tenemos varios tipos de reacciones, como la parábola del sembrador. Esta parábola es como se busca o se predica la palabra y de diferentes formas se toma. Tenemos personas que se enojan, personas que se burlan, tenemos personas que dicen que sí lo entienden, pero pues parece que no, siguen haciendo lo mismo. Tenemos, por ejemplo, gente que se dice cristiana, pero habla groserías, escucha la música del mundo, hace lo mismo que las personas del mundo
Y bueno, pues realmente sabemos que esas personas no están realmente del lado de Dios porque no están siguiendo a Cristo. Cristo solicita que seamos imitadores de Él. Cristo no decía groserías, Cristo no calumniaba, Cristo no era una persona que tuviera fornicación o infidelidades o que hablara de manera indebida de las personas. Cristo no robaba. Entonces, pues cuando estemos ya con más convencimiento de que somos como Cristo, podemos decir que estamos de ese lado. Pero bueno, vamos a comenzar entonces Jeremías 27, capítulo 27, versículo 12. Dice: Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. Aquí estamos hablando de la posición que tomó Nabucodonosor, que Dios señala como tal, y es cierto, es un siervo de Dios, y tal vez tenga otras creencias, pero aún así cumplía la voluntad de Dios. Hay muchas veces que yo considero que todas las personas cumplimos la voluntad de Dios, pero hay gente que lo hace de manera inconsciente. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo conscientemente, y como dice la palabra, que nos enseña a cumplir con esa voluntad, porque de todas maneras se va a realizar, pero mejor hacerlo conscientemente, con gozo, con ánimo. Entonces estamos hablando que el rey de Babilonia ha conquistado al pueblo de la tribu del sur, es Judá, y algunas de las familias que también son provenientes de las otras tribus y que se encuentran en este mismo espacio. Pero hay que recordar que las otras tribus también, y en su mayoría, venían de la parte del norte, pero aún así tenemos, bueno, del pueblo de Israel, de las 12 tribus que se encontraban en el sur, y que Babilonia llega y conquista ese lugar, llevándose a las personas que se encontraban ahí. Y bueno, pues vamos con el 13. ¿Por qué moristeis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia. Está preguntando por qué pasó todo esto. Y bueno, pues entre una de tantas causas o situaciones, aquí nos comenta en el 14: No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: No serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Aquí tenemos unos profetas, aquí tenemos profetas, obviamente en la palabra, que dicen prácticamente incitar a la rebeldía. El rey de Babilonia llega, conquista, pero hay personas que se oponen porque un profeta les dijo que, según dice Dios, que no se dejaran conquistar, algo así. Y entonces, pues empieza a enfurecerse el ejército del rey, y empiezan a matar a varios de esos rebeldes porque pues simplemente son ingobernables, porque podrían suponer un peligro posteriormente, que incitaran a rebeliones, a revueltas, o que buscaran conspirar contra alguien.
Entonces, pues para estas personas era más fácil pasarlos por una espada. 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros, y los profetas que os profetizan. Aquí Dios dice, bueno, Dios permite también que existan falsos profetas en la actualidad también, para que las personas que no son de Él vayan corriendo por esas profecías falsas. Tenemos una gran parte del libro de Jeremías que señala muy evidentemente que este error de la tribu del sur, del reino del sur, perdón, es que tenían falsos profetas y que estos falsos profetas les decían, no se preocupen, todo va a estar bien, ustedes sigan así, nada malo les va a pasar. Eran personas pecadoras como todos nosotros, eran personas que hacían cosas muy malas, incluso olvidarse de Dios, ir a la cuestión de la idolatría, pero aún así, como la gente es morbosa y le gusta consultar el futuro, tenemos adivinos, tenemos tarotistas, tenemos astrólogos, tenemos muchas cosas que por morbo se consultan para ver qué nos va a pasar. Y bueno, pues este tipo de profetas también representa una parte de este morbo que alimenta y alimentaba y sigue alimentando a esas personas que quieren saber qué es lo que les depara el futuro. Y bueno, pues al consultarlos vemos que al pecador, que al ladrón, que no se arrepentían, les decían que todo iba a estar bien, que Dios estaba con ellos, que le echaran muchas ganas y que nada malo les iba a pasar. Obviamente cuando a mí que estoy haciendo maldades me hablan así, pues voy a seguirlas haciendo. No tengo realmente primero la palabra de Dios que me dice que pues tenga cuidado, que me arrepienta, que Dios está enojado conmigo porque estoy pecando, o Dios está contristado conmigo como sus hijos cuando pecan, dependiendo de la situación, ya lo hemos visto anteriormente. Pero pues nosotros sabemos que cuando a una persona mala le hablas diciéndole que está bien lo que hace, obviamente lo va a seguir haciendo, va a aumentar la maldad de las cosas que hace, la maldad en el corazón, y por eso siempre hay que corregir. Tenemos mucha gente en el mundo que no la han corregido de manera oportuna, tenemos gente que no le dieron corrección y consume cualquier tipo de sustancias dañinas, gente que no le dieron corrección y tiene muy malos hábitos que causan maldades a otras personas, también no solo a sí mismos. Tiene personas que no han corregido, que causan daño directo a los demás, que no aprendieron a que el trabajo es la manera correcta y honrada de ganar el sustento y buscan hacer su fortuna de otras maneras. Y entonces, pues a todas estas personas, o a la mayoría, se les omitió el corregirlo, no se les corrigió. Y entonces, bueno, pues hay que recordar que Dios a quien corrige es porque lo está amando, pero también no hay que sentirnos dignos y merecedores de esa corrección, de ese amor. No es por nosotros, realmente es porque Él es así, es por amor a su nombre.
nosotros no merecemos nada realmente. Y mientras sintamos que nos merezcamos algo, que somos buenos, estamos equivocados en gran medida. Y vamos recordando también, y dice, Dios no envía a estos profetas, profetizan en el nombre de Dios falsamente para llevar a la muerte a quienes los escuchan, pero a ellos también, a los que profetizan. Y dice 16, también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigas las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto porque os profetizan mentira. Ellos señalan que todo va a estar bien después, que no se preocupen, que pronto todo esto se va a calmar, pero tuvimos muchos años, 70 años, y si no es así, corríjame en los comentarios, por favor, de que Israel se encontraba fuera de su tierra. Bueno, la tribu de Judá o el reino del sur. Hay que recordar que Israel y Judá tienen una separación en dos reinos, Israel el del norte, Judá el del sur. Hay que recordar que de las 12 tribus se encontraban en ambos, y bueno, pues tal vez podría ser en gran medida en la del norte se encontraban en gran medida de las 12 tribus, pero hay que recordar que ellos tuvieron todavía pecados mucho más fuertes que los de la tribu del sur. Obviamente pecar poco, pecar mucho es pecar y es malo, pero bueno, si nos vamos a diferentes niveles o grados, podríamos decir que las barbaridades del norte fueron más allá de las que el sur realizó. Entonces se profetiza mentira. 17. No los oigáis. Servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Hay que recordar que los que se rebelan al rey de Babilonia son muertos a espada, y dice, mejor aplíquense y hagan lo que se les está diciendo por esta parte, porque aparte Dios señala que el rey de Babilonia es su siervo, como habíamos comentado hace unos minutos, y está haciendo la voluntad de Dios. Y como digo, tal vez no lo conoce, tal vez no sigue su palabra, pero lo está haciendo. 18. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó a Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová. Después los traeré y los restauraré en este lugar. Hay que recordar entonces que, pues en primera, de acuerdo a esta palabra, para Dios hay tiempos para todo, pero cuando alguien profetiza algo bonito, y sobre todo si estamos haciendo mal las cosas, hay que evitar creer. Bueno, en primera tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, esa palabra escrita que ha sido defendida, porque así Dios lo quiso, con la sangre de muchos inocentes, con persecución, con muchas vidas en juego, pero aquí la tenemos.
y tal vez tarde o temprano esta palabra la censuren porque vaya a ser ya esta cercanía a los últimos tiempos. Pero bueno, todas las profecías se encuentran en la palabra de Dios. Hay muchas profecías que se han cumplido, muchas profecías que son evidentes, hay otras que nos falta tal vez analizar y que ya se hayan cumplido, hay otras que no sabemos cómo vayan a ser porque todavía falta su cumplimiento, pero tenemos que la palabra es infalible, que no se ha equivocado en ninguna cosa porque la hizo el perfecto, el que conoce todo desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes van a ser suyos y quiénes no, con quiénes se van a ir con él y quiénes no, incluso antes de que las personas se encuentren convertidas. Él sabe todo esto. Pero bueno, cuando llega otra persona y dice que todo va a estar bien, hay que saber algo. Hay que recordar que como el tiempo avanza, todo empeora. Las personas se aman más a sí mismas, las personas buscan hacer daño a los otros, no se ayuda ya a la gente como antes se hacía. Y bueno, cuando dicen que todo mejorará, que viene prosperidad, que vienen cielos abiertos, que viene muchas cosas, hay que tener cuidado porque pues realmente eso es la palabra de Dios. Al contrario, hay que buscar obedecerlo a Él. La manera de mejorar, y si Dios así lo quiere, es obedeciéndole, obedecer su palabra, buscar en espíritu y en verdad a Dios, adorarlo. Es la manera correcta en la que se puede mejorar. No se trata de ir diezmando, no se trata de el que ore más que los otros, del que se sienta más santo, del que haga milagros, porque hay que recordar incluso que Dios permite que se hagan milagros con tal de que las personas que no son de Él vayan en pos de quienes hacen este tipo de cosas porque Dios lo ha permitido. Hay que recordar que en los últimos tiempos la gente va a ver muchos milagros de falsos profetas, falsos maestros, y van a ir corriendo tras ellos. Van a salir muchos falsos cristos diciendo que son el verdadero, y quienes no están con ese discernimiento van a correr detrás de ellos, como lo revisamos al principio en la primera parte de la palabra. Cualquier profecía que digan estos profetas actuales que augure una mejoría, está mintiendo, porque hay que recordar, como lo repetí, que todo va a ir empeorando incluso. Y obviamente quien está con Dios no tiene que temer estas cosas porque Dios está con él. Pero tenemos que obedecer a Dios primero. No se trata de decirlo y creerlo, se trata de hacerlo. Y si tú haces algo que no demuestre obedecer a Dios, como lo dijimos hace un rato, entonces te hace falta. Te hace falta palabra, te hace falta continuar perseverando en estos caminos que son estrechos, son reducidos. Deja los vicios, deja de hacer daño a los demás, deja de hacerte daño. Hay que recordar que el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, es el cuerpo. Deja de mentir, deja todo lo malo. Vamos a orar para culminar y recordar que, bueno, recordando para terminar también que si viene de Dios está en la Biblia. Si alguien dice algo que no está en la Biblia, entonces no viene de Dios.
Y si está, alguien sueña algo, dice algo que está en la Biblia, entonces no es necesario que lo diga porque ya viene en la Biblia. Así que hay de dos cosas, ¿está o no está? Y si sí está, entonces no es necesario que lo profetice otra persona. Gracias por un día más, Padre Eterno, por permitirnos predicar la palabra, estar aquí con las personas que tienen ese amor, ese interés, esas ganas de conocerte. Semana a semana nos has permitido estar predicando esa palabra, pero te ruego que en sus casas diariamente lean, diariamente te busquen, diariamente y sin descansar te busquen en todo lugar, en todo momento, en sus trabajos, en el hogar, que bendigas todos los aspectos de su vida, pero que primero te busquen tu reino, busquen tu justicia, y de acuerdo a tu voluntad todo lo demás sea añadido, que no les falte nada, que tengan ese consuelo si les hace falta, que les socorras si se sienten mal, que trabajes en su salud si es tu voluntad, pero que primero te busquen, que permitas que te encuentren en tu palabra y en un lugar de verdadera doctrina donde tu palabra real se está predicando. Gracias por estas personas y te pedimos que sigas guiando más personas para atender esta palabra, esta predicación o cualquiera que sea verdadera y de doctrina real, porque no importa quién predica, sino que tú pongas el entendimiento en esas personas para que te sigan a través de estas predicaciones y que sean verdaderas. Muchas gracias por las vidas de todos, por este momento y por estar con nosotros y toda maravilla y milagro que realizas. Gracias por permitirnos conocerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan excelente noche, excelente día, dependiendo del lugar. Y Dios les bendiga. Sigan leyendo la palabra, practicándola. Sigan perseverando. Aunque haya muchas dificultades y no se vea la solución, sigan adelante perseverando en Cristo, sigan adelante pidiendo a Dios en oración, ayuno, si es necesario, sigan adelante, pero encuéntrense ahí. Tengan buena noche y Dios les bendiga.